Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a nuestro programa, a su programa de cada martes, Sanando en Familia, por Radio María Dominicana, 1240 AM, una sola radio, una sola misión. En este día tenemos unos temas bastante interesantes y muy a la orden del día, como siempre, y son los siguientes. Detenerse, ¿para qué? Y el segundo tema es, todo va a estar bien, solo confía. Entonces, como siempre, tenemos nuestra acostumbrada oración. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la oración de los 5 minutos del Espíritu Santo. Los 5 minutos del Espíritu Santo, 4 de julio. Cerremos los ojos por un instante y dediquemos un momento de nuestro tiempo solo al Espíritu Santo. Digámosle que nuestro tiempo es solo para Él y nada más que para Él, porque Él lo merece más que nadie. Si dedicamos tanto tiempo a las cosas de este mundo, es justo que haya un tiempo exclusivamente para Él. ¿Por qué no? Con los ojos cerrados, sin prisa, sin ansiedades, sin nerviosismos, tratemos de reconocer su presencia de amor. Dejemos que se vayan aplacando todas las resistencias y temores hasta que Él pueda apoderarse serenamente de nuestro interior. No se trata de hacer esfuerzos, sino de dejarlo actuar a Él. Él sabe cómo hacerlo, solo hay que dejar de ponerle obstáculos. No hay que exigirle nada, solo hay que permitirle por un instante que haga lo que Él quiera, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no podamos descubrir ni reconocer qué ha hecho en nuestro interior. Sin duda, solo Él puede hacer cosas buenas en nuestra intimidad escondida. Por eso, vale la pena dejarlo actuar en el silencio. Amén. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que detenernos. Por eso quisimos compartir con ustedes este tema. Detenerse. ¿Para qué? Es importante que nosotros veamos, que nos demos cuenta que tenemos que detenernos. Detenerse. ¿Qué significa detenerse? Significa hacer un alto en el camino. Cada quien parar, parar, parar. ¿Para qué? En estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de toque de queda, muchos seres humanos, diríamos todos o casi todos, hemos tenido que detenernos. Quizás en encerramiento domiciliario, en nuestras casas, otros en hospitales, otros han tenido que salir a sus trabajos y quehaceres fuera de casa, a pesar de todo. Pero hasta ellos han tenido que detenerse a pensar, a analizar alguna parte, alguna área de su vida. Cada cierto tiempo hay que detenerse. Este tiempo de encierro tiene que servirnos, o debe haber servido, para detenernos. ¿Para qué? Para pensar, para razonar, meditar, para aprender a orar sin tanto pedir, para agradecer, agradecer, agradecer. Muchas, innumerables personas y relaciones sabemos que se están derrumbando, normalmente se derrumban, y más ahora
solamente por no tomar un momento en el día para analizar su propia situación y su propio entorno. Entonces, muchos viven desenfocados, confundidos y pierden sus prioridades solo por no detenerse. ¿Por qué? Es que acostumbramos a mirar demasiado hacia afuera y estamos mirando aquello que deberíamos buscar solo dentro de nosotros. Entonces, hay que aquietarse, hay que detenerse para poder entrar en un desierto físico, espiritual, emocional, para poder comprender todo aquello que dentro del bullicio y la prisa del mundo es muy difícil lograr comprender. Escuchar la voz de Dios para poder comprender su voluntad en nosotros es lo que nos podrá conectar a nosotros con nuestra realidad, con nuestra verdad y con nuestra misión personal. Y si pudiéramos detenernos a analizar nuestras acciones y reacciones, por ejemplo, de dónde proceden nuestros pensamientos, nuestras palabras, los actos y conductas que solemos repetir una y otra vez. Esos que nos hacen fallar y tropezar una y otra vez. Y volvemos a repetirlo de nuevo. Entonces, si fuera así, si pudiéramos hacer este alto en el camino y mirar todo esto, los procesos de cada individuo fueran menos traumáticos y menos dolorosos. Entonces, hay quienes dirán, no puedo detenerme, es que yo soy así. Ustedes saben que hay muchas personas que se expresan así. Es que yo soy así, es que yo trabajo mucho, es que yo necesito estar activo, es que necesito estar en continuo movimiento. Entonces, entendamos que esto no es asunto de pararte o sentarte o recostarte a meditar por largas horas. No, no es eso, hermanos. Es más bien tomar un momento cada día y encontrarte con tu yo interno. Es mirarte, mirar, mirar. Mirar significa mirar el mensaje, comprender el mensaje, las señales, para entonces actuar y tomar las decisiones convenientes. Miren, cada vez que un evento en tu vida te llame a detenerte, detente y mira. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando una persona se enferma, que se toma un medicamento y sigue caminando como si nada. Miren, cuando una persona se enferma es para que se detenga. Tienes que mirar qué parte le estás exigiendo a tu organismo. Tu organismo te habla. Entonces vamos a detenernos. Vamos a detenernos. Cuando nos detenemos y miramos, desde ahí podemos partir. Vamos a iniciar un camino hacia algo diferente, algo mejor para ti y para tus relaciones. Entonces, nos vamos a dar cuenta si tenemos que trabajar con ciertos desapegos o renunciar por ejemplo, a ciertas sustancias o hasta relaciones tóxicas o hasta actitudes mías que yo digo, no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Entonces tenemos que darnos cuenta si en verdad hay cosas que siempre tenemos que mejorar, porque hay muchas cosas que cambiar. No me digas yo soy así. Eso quiere decir entonces que ya llegaste.
Déjenme decirle que nadie es perfecto, ni uno solo, dice el Señor. No hay nadie perfecto, ni uno. Así que detente y mírate y pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Estas dudas, estos miedos, ¿de dónde vienen? ¿Qué merezco? ¿Esto que estoy frecuentando o fomentando es lo mejor para mí? Para mi salud física, mental, espiritual, emocional. Para mi bienestar y mis relaciones con mis seres queridos, con mi familia. ¿Cómo están mis prioridades? ¿Están claras mis prioridades? Es imposible poder comprender, mirar, escuchar la voz de Dios claramente si no puedes detenerte. Entonces, no se puede correr y aprender a la vez. Entendamos esto. No sigamos el camino detrás de otros. Tenemos que ir donde no haya vereda y dejar una huella. Entonces vamos con nuestro segundo audio de esta tarde y espero que podamos detenernos de vez en cuando a mirarnos para ver qué podemos mejorar. Un apóstol también tiene dudas y eso no lo convierte en una persona mala. Ese es el caso de Tomás, apóstol, alguien que dudó de que Jesús había resucitado. Pero normalmente las dudas de Tomás siempre las vemos como algo negativo. Este día me gustaría resaltar lo positivo de las dudas de Tomás. El Evangelio es Juan 20, del 24 al 29. Tomás insiste: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Entonces Jesús se presenta ante él y le muestra las cicatrices en su cuerpo. Y ahí tenemos una de las confesiones de fe más hermosas de toda la Sagrada Escritura. Tomás, al ver a Jesús, responde: Señor mío y Dios mío. Es una confesión de fe hermosa porque está reconociendo la humanidad de Cristo y la divinidad. Cuando le dice Señor mío, está reconociendo a Jesús como hombre. Y cuando le dice Dios mío, lo está reconociendo como Dios. Pero fíjate, esta confesión de fe fue fruto de una duda inicial del apóstol. De hecho, si revisamos la Sagrada Escritura, muchas de las enseñanzas que nos dejó Jesús vinieron a partir de alguna pregunta o de alguna duda que le hicieron a Jesús. En otra ocasión, el mismo Tomás, antes de que Jesús muriera, le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra respuesta hermosa, gracias a la duda inicial de Tomás. O cuando los judíos dudan, allá en el capítulo 6 de San Juan, de que Jesús sea el alimento, Jesús responde: yo soy el pan bajado del cielo. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, el estar cerca de Dios no nos quita de que a veces dudemos. El estar perseverando en la iglesia no significa que tengamos claro todo. A veces hay momentos de oscuridad, hay momentos de duda, hay momentos de incertidumbre, pero eso no nos hace personas malas. Pero otra enseñanza que podemos sacar es cierto, las dudas no son malas en sí, pero lo importante es cómo resolvemos esas dudas. Que esas dudas no me alejen de Dios, al contrario, me acerquen a Él, así como hace Tomás. Y por último, otra enseñanza: las dudas por las que nosotros atravesamos o los momentos difíciles que vivimos, en el futuro, si nosotros lo sabemos vivir bien,
podemos ayudar a los demás a confirmar su fe, a confirmar en eso que creen. O por ejemplo, cuando hemos pasado por una tribulación, por un problema, por una crisis, eso nos va a ayudar a que después sepamos aconsejar, sepamos acompañar a alguien que esté atravesando lo mismo. Por eso, pidámosle al Señor que todo lo que vivimos, sean dudas, problemas, momentos difíciles, que lo sepamos utilizar para acercarnos a Dios y ayudar a los demás a salir adelante también cuando atraviesen por esas mismas circunstancias. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es gratis. Amén. Entonces, estamos hoy tratando unos temas. El primero es detenerse. ¿Para qué? Y el segundo es todo va a estar bien, solo confía. Entonces ya vimos que tenemos que detenernos para poder evolucionar, porque quien no se detiene no evoluciona. Tenemos que ir superando. Entonces el tema próximo, todo va a estar bien, solo confía. Vamos a iniciar este tema con una interrogante, con una pregunta acerca de cómo es la verdadera fe. Vamos a definir fe en sentido general. La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. La fe, desde un punto de vista de la espiritualidad, es la creencia y esperanza personal en la experiencia de un ser superior. Entonces, fe, desde un punto de vista teológico, es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Yo entiendo que tener fe es como creer sin ver, es confiar. Estuve también buscando y mirando sobre la fe y nos explica que tener fe es aceptar una afirmación sin ninguna buena razón o demostración o prueba concreta. Entonces, por eso, veamos la fe, que es cierto, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, como fruto del Espíritu Santo, la fe hay que cultivarla. ¿Cómo? Con la oración. ¿Pero con cuál oración? Con la oración de abandono y la oración de gratitud, es decir, de agradecimiento. Y la oración de abandono es: Señor, te lo entrego. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes más que yo sobre esto. Te lo entrego y te doy gracias. Entonces, confiar, saber que todo va a estar bien, afirmarlo y creerlo, aún a pesar de no ver más que dificultades, incertidumbre o confusión. Esa es la verdadera fe. Dijo Jesús: dichosos los que creen sin ver. Miren, hermanos queridos, nosotros los cristianos somos resilientes, es decir, nosotros tenemos la capacidad de reponernos, de levantarnos, de confiar y seguir adelante con más fuerza y con nuevas y buenas lecciones aprendidas, aún a pesar de las caídas. Miren,
Yo vamos a hacer como un ejercicio práctico ya, como para ir concluyendo, porque luego vamos a tener 2 audios, uno detrás del otro, y vamos a hacer como si fuera un ejercicio práctico, que yo lo tengo en mi casa. Yo tengo en mi casa desde mediados del mes de marzo un cartel. Yo les voy a explicar ahora qué es lo que vamos a hacer. Usted va a tomar un cartel, hacer un cartel con una hoja de papel o un pedazo de cartulina o de cartón, como usted desee o pueda, y con un marcador vamos a escribir con letra grande: todo va a estar bien, solo confía. No se nos olvide, vamos a hacerlo, vamos a decirlo de nuevo. Vamos a tomar con letra grande, una hoja de papel o un pedazo de cartulina, y con un marcador vamos a escribir: todo va a estar bien, solo confía. Este será como un mensaje que vamos a estar enviando a nuestro cerebro. Mire, usted puede pegarlo o en la puerta de la nevera o frente a su cama para verlo al despertar, que es una buena técnica también. Yo, por ejemplo, les digo que tengo un cartel de esos, muy parecido, algo así, que dice algo parecido, en un lugar, como en el fondo de las escaleras principales de la casa, un lugar por donde vamos a pasar todos los de la casa. Por ejemplo, bueno, los 4, mi esposo, mi hijo, su esposa y yo, ¿verdad? Todo el que llega a la casa y va a subir a las habitaciones tiene que pasar por ese lugar. Entonces, ahí en el fondo, ahí de la escalera, ahí en el frente, yo tengo un cartel, que eso está ahí, como les digo, desde mediados del mes de marzo. Y en ese cartel dice: todo va a estar súper bien. Entonces dice Dios, como que Dios es quien te lo está diciendo. Entonces, es bueno que lo entendamos, que aunque nuestros ojos no lo lean siempre, pero el mensaje lo está recibiendo, lo está percibiendo de manera automática y permanente el cerebro, es decir, para que lo vayamos sabiendo. Entonces, eso a nosotros en esta casa y con ustedes también cuando lo hagan, se van a dar cuenta que eso los va a mantener tranquilos y confiados, porque sabemos que todo va a estar súper bien. Solo tenemos que creerlo y confiar. Lo dice Dios. Amén. Vamos entonces con nuestros audios próximos. Amó Dios al mundo que su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Hoy 3 de julio celebramos a Santo Tomás Apóstol. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees?
porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, aquí vemos a un Tomás antes de encontrarse con Jesús y después de encontrarse con Jesús. Tomás necesita hacer personalmente la experiencia del resucitado, del Jesús vivo. No le valen las palabras y el testimonio de los otros. Cuando hace Tomás la experiencia del encuentro con Jesús, ya no necesita tocar sus manos y su costado. Entonces del encuentro brota el reconocimiento. Señor mío y Dios mío. Y así tiene que ser nuestra fe, una fe edificada sobre la fe de los apóstoles, el encuentro con Jesús. Y sólo así podremos ser morada de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que escuchar que el Señor nos llama dichosos los que creen sin haber visto. El Señor nos invita a que ninguno de sus discípulos vivamos en la duda, sino que todos vivamos en la experiencia de que Él vive y está con nosotros, y Él es fiel y nunca nos dejará. El Señor entonces nos invita a vencer nuestras dudas, temores y posturas que podemos tener como Tomás, para que seamos del grupo de los dichosos, porque centrados en Jesús ya no necesitamos ver y tocar para creer, porque Jesús está vivo ahí frente a nosotros y con nosotros. Jesús resucitado no reprocha nada a Tomás, como también no nos reprocha a nosotros. Si tenemos dudas es para conocer la verdad y crecer en la verdad de Jesús. El apóstol Tomás es curado de sus heridas de incredulidad y confiesa a Jesucristo como el Dios y el Señor de su vida. ¿No necesitamos también nosotros que el Señor nos cure de algunas dudas y temores e inseguridades que tenemos? A nosotros nos hace dichosos. Reconozco entonces a Jesucristo como mi Dios y Señor. Puedo vivir mi personal Señor mío y Dios mío con gozo, con paz, y manifestarlo en una vida nueva llena de amor al hermano. Mis queridos hermanos, a Dios no lo podemos seguir con criterios de este mundo, porque la fe no es tener todo ya bien entendido con nuestra cabecita y todo bien medido y bajo control, sino que la fe es un confiar y abandonarse en Dios como el que todo lo puede y el que nunca nos va a fallar. Bendiciones. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida baja. Hoy, 3 de julio, celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Por eso escuchamos en el Evangelio que Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». La celebración de Santo Tomás nos presenta este camino que hace el apóstol, el paso de no creer a creer. Los discípulos se encuentran reunidos, Jesús se les aparece, después lo comunican a Tomás, él no cree en su testimonio, se deduce que tampoco en la resurrección. A partir de entonces el protagonista pasa a ser Jesús. Él es quien indica cuál es el verdadero itinerario de la fe: creer sin ver. La expresión hemos de comprenderla en el contexto en que se expresa. Hay un testimonio que el discípulo rechaza y hay unas pruebas, las manos y el costado,
que posibilitan el cambio de actitud. El objeto de la fe es Jesús. Lo central es la profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Es secundaria, aunque importante, la lección última. Muchas veces se ha puesto el énfasis en las palabras finales de Jesús. Creer sin ver se ha aplicado a aquellas realidades misteriosas de la fe, pero sobre todo se ha utilizado cuando determinadas declaraciones o comportamientos no eran comprendidos por los creyentes. Habían de creerse, de ser aceptados, sin ver, sin saber su sentido. Lejos se encuentra esto de exponer a Jesús como objeto de la fe. Eso es comprender, no creer. La fe está en otro nivel, precisamente en lo que va aparejado a la declaración de Tomás, el testimonio de los otros discípulos y la fe en el mismo Jesús que convivió con ellos. Santo Tomás declara con sus palabras la verdadera identidad de Jesús, es Dios y Señor, algo que no escuchamos en la boca de los otros apóstoles. Esto es lo que también nosotros, por la fe, creemos y reconocemos. Creer que Jesús es Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas, eso nos hace dichosos. Vengo en Tomás a tocar las heridas de la libertad. Oh mi Señor, oh Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Y recemos juntos esta oración. Señor, que no busque pruebas o milagros para creer que tú vives y reinas y estás acompañándome y guiándome en la vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, ya llegamos al final, hermanos queridos. Entonces tenemos nuestras exhortaciones finales. Ya sabemos que tenemos que detenernos y que sin la fe no podemos hacer nada. Entonces tenemos nuestras exhortaciones, nuestras frases finales. Yo diría como que primero vamos a tocar algunas frases y son las siguientes. Esta frase me gusta porque la compuse, la interpreté yo, una servidora. No se puede correr y aprender a la vez. Esa es la primera frase. Tenemos también otra. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Otra frase también tenemos de Robert Fisher. Dice así: lo más importante no es el final del camino, sino el camino. Quien viaje demasiado deprisa, se pierde la esencia del viaje. Dice, tengo unas preguntas para que te las hagas.
son las siguientes. ¿Para qué tengo que detenerme? ¿Para mirar qué? ¿Para sanar qué? ¿Para liberarme de qué? Esas son unas interrogantes que tú te tienes que hacer. Y nada, Dios te dice, muéstrame tu fe y yo te demostraré mi poder. No tenemos más, hermanos, que despedirnos. Les damos las gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.